Señor Feijóo, usted comparece aquí esta mañana para ayudarnos a clarificar cómo fue la gestión de la Dana, que supuso la muerte de 230 personas, de innumerables pérdidas. Y usted es un testigo importante por varias razones. En primer lugar, por los contactos que mantuvo ese día y los posteriores con el señor Mazón, en ese momento presidente de la Generalitat. Y también porque, en tanto que presidente del Partido Popular, como se ha dicho, usted tenía una cierta ascendencia política sobre el señor Mazón. Y su influencia política puede ser importante a la hora de entender las decisiones y el modo de actuar que tomó el entonces presidente de la Generalitat. Situándonos en el día 29, ¿cuándo le llegan las primeras informaciones de lo que está pasando en Valencia? A través de las informaciones de los medios de comunicación que señalan que está produciéndose inundaciones en la Comunidad Valenciana, también en algunos puntos de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en algunos puntos de la Comunidad de... El señor Mazón entiendo que no tuvo ninguna noticia. Tiene usted todos mis mensajes desde las 19:58 que me pongo en contacto con el señor Mazón hasta las 23:30 aproximadamente que interrumpimos el contacto. ¿Cuándo supo usted que el señor Mazón había pasado toda la tarde en el Ventorro y que no se había pasado por el gabinete de crisis de la Dana? Como hablé con el señor Mazón a través de WhatsApp exclusivamente, y los WhatsApps están en el notario y están en el juzgado, sabe usted perfectamente a través de sus abogados que yo con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar en lo posible esa emergencia y, por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde. Dos días después de la Dana, usted aseguró que en la Comunidad Valenciana se habían seguido todos los protocolos, se había hecho bien. Lo decía también por el expresidente, el señor Mazón. Mire, en el CECOPI estaban todas las autoridades, algunas en presencia física, otras por videoconferencia. Las autoridades, las que tenían competencias para informar del caudal, de las previsiones climatológicas, esas no estaban en el CECOPI, estaban por videoconferencia. Pues bien, todos los que formaban el CECOPI, salvo las autoridades mayormente del Estado, que no estaban en la sala, todas las que conformaban el CECOPI, ahí estaban. Como usted sabe perfectamente, el señor Mazón no forma parte del CECOPI. Usted ha sido presidente autonómico durante muchos años. ¿Le parece que la ausencia del señor Mazón durante 5 horas en el CECOPI, en lo peor de la catástrofe, fue responsable? ¿Usted habría hecho lo mismo en Galicia? Mire, yo he dicho, y lo reitero hoy, que ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible. Lo he dicho y lo reitero. Cada uno con sus responsabilidades. Me sorprende mucho que los responsables de la Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual, no estuviese ni en el CECOPI ni le diese información al CECOPI. Sin embargo, la jueza, que le ha citado a usted, ha dicho por activa y por pasiva que había información más que suficiente y que la competencia estaba muy clara, la competencia que tenía la Comunidad Valenciana. Pero vayamos a sus mensajes con el señor Mazón, que creo que son importantes para entender algunas de las decisiones que tomó el expresidente. Usted se pone en contacto con Carlos Mazón, le envía, como ha dicho, el primer mensaje a las 19:59. ¿No le parece un poco tarde, sabiendo que ese mismo día, a primera hora del día, ya había avisos por parte de la EMET de lo que tenía que venir en la provincia de Valencia? Me da la sensación que fui el primer político que se puso en contacto con el señor Mazón. No sé si alguno de los que están en esta sala representando algún grupo político, incluidos los que tienen ámbito territorial en la comunidad, se pusieron en contacto con el señor Mazón. Yo sí. En sus mensajes usted se pone a disposición del señor Mazón y luego, me sorprende, lo he leído, sin preguntarle lo que está pasando, le advierte de que es necesario liderar comunicativamente. Y luego le vuelve a insistir al señor Mazón de que lleve la comunicación política, porque esa es la clave. Señor Feijóo, la clave en aquel momento no debería ser salvar vidas. ¿No cree usted que con su insistencia llevó también al señor Mazón a poner el foco en un lugar que no era lo imprescindible en ese momento? Mire, le digo que lidere informativamente, debería usted, por tanto, leer el mensaje en su totalidad, como hizo en el incendio.
en el incendio que se había producido unos meses antes en la ciudad de Valencia. Eso es dar información, eso es facilitar toda información que tenga el Gobierno a disposición de los ciudadanos para hacer todo lo posible por mantener a los ciudadanos por lo menos informados del contenido y alcance de lo que se está viviendo. Pero yo vuelvo a reiterar, quizás soy culpable de interesarme por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19:59 con el presidente de la Generalitat Valenciana, a las 20:01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20:31 con el presidente de la Junta de Andalucía, con mensajes similares, intentando ayudar o intentando saber. No, señor Feijóo, yo lo que le digo es que no le aconseja que la clave sea ayudar a la gente. No le aconseja que la clave sea coordinar, por ejemplo, servicios de emergencia, reclamar medios, ayuda militar. Lo que le aconseja es que lleve la iniciativa comunicativa. Por lo tanto, a mí personalmente me da la sensación de que lo que estaban interesados sobre todo era de salvar la cara de cara, valga la redundancia, a los medios de comunicación. Y en esos mismos mensajes, el señor Mazón le dice textualmente que a través de la delegación de gobierno tienen todo lo que necesita. Entonces, le pregunto, señor Mazón, ¿por qué mantienen desde el primer momento, sabiendo que le ha dicho esto el señor Mazón, que el Gobierno de España no ha tenido voluntad de colaborar? ¿La iniciativa comunicativa que usted le recomendaba al señor Mazón era echar la culpa a otros? Le vuelvo a reiterar. Si usted coge mis mensajes, digo, lidera la información como hiciste en el incendio. ¿Eso quiere decir que el señor Mazón no tenía interés en salvar vidas durante el incendio en el edificio de Valencia? Y no solamente le digo eso, usted tiene todos los mensajes. Me gustaría saber cuáles son los mensajes del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta tercera, de la delegada del Gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica, hacia el señor Mazón y entre sí. Quizás esta comisión podría mandar y solicitar los mensajes y las llamadas que se produjeron entre los miembros del CECOP y la Administración General del Estado, que es la competente. Pero yo le insisto que si tiene información y sobre todo si tiene ayuda suficiente del Gobierno. ¿Y qué ministro tiene de referencia? Efectivamente, porque lo que me interesaba, obviamente, es que coordinasen las administraciones públicas. Ahora bien, si usted me dice, ¿usted cree que el Gobierno de España cumplió con sus funciones durante la Dana? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Señor Feijóo, el 31 de octubre usted dijo que el señor Mazón le venía informando en tiempo real de lo que estaba sucediendo desde el lunes 28. Sin embargo, hoy sabemos que el primer mensaje que se intercambian es el martes 29 a las 19:59. ¿Por qué mintió usted? Sabe perfectamente que yo no mentí. Usted lo sabe perfectamente. No sé por qué me hace una pregunta que sabe la respuesta. No, usted mintió. No, usted sabe que yo no mentí. Mintió para hacer creer que existía una preocupación previa y el primer mensaje es a final del martes 29. Después de 5 horas declarando ante el juzgado, está claro que yo no mentí. Lo que dije durante ese párrafo de ese canutazo, automáticamente me di cuenta que lo que estábamos era a miércoles, no a martes, y por lo tanto estábamos hablando del martes y del miércoles. No pude mentir, entre otras razones, porque he dado voluntariamente mis mensajes, señoría. He dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor Mazón como los que yo remití al señor Mazón. Y me gustaría saber ¿Usted habló con el señor Mazón o le envió mensajes? Del Gobierno de España. ¿Usted habló por teléfono con el señor Mazón el el lunes 28 o le mandó mensajes? El lunes 28 no tuve contacto con el señor Mazón sobre la Dana, entre otras cosas. ¿Y el martes 29 habló por teléfono o solo fueron simples mensajes? Pero, señoría, ¿de verdad que usted no ha leído la comparecencia durante 5 horas? Muy bien. Yo me he conectado con el señor Mazón exclusivamente a través de WhatsApp en desde las declaraciones 19:59 a las 23, del día 31 de octubre. Usted dijo también que tenía preavisados a los presidentes de Murcia, Aragón, Madrid, Galicia y Extremadura. ¿Con ellos se habló por teléfono o fueron también mensajes? Fueron mensajes mayoritariamente, como usted se puede imaginar. No recuerdo si días posteriores, que no durante esa noche. Durante esa noche yo me puse en contacto por WhatsApp con 3 presidentes autonómicos. 2 de mi partido y otro del Partido Socialista, porque la información de que disponíamos... Yo estaba en una cena con un ministro, señoría.
Sería bueno que le pregunten ustedes al ministro que estaba conmigo compartiendo cena institucional si realmente se puso en contacto con la delegada del gobierno. Tengo que avanzar. ¿Usted estaría dispuesto a hacer llegar a esta comisión los mensajes que tuvo esa noche, esa tarde, con los presidentes autonómicos? Pero si los he entregado. Si se le demandamos a la... Los he entregado todos. No los de Valencia, los con el resto de los presidentes autonómicos. He entregado el señor Juanma Moreno y el señor García Paje. Son los únicos mensajes que he tenido con presidentes autonómicos. A partir de ese día, lo que intentamos era buscar ayuda, dado que no teníamos la del gobierno central, ayuda de bomberos, de policías, de gentes de emergencia, del resto de comunidades autónomas, y lo pusimos a disposición de la Comunidad Valenciana, que creo que es lo que debería hacer el gobierno, pero como el gobierno no lo hacía, pues lo hicimos nosotros. Ligó la continuidad del señor Mazón al éxito de la reconstrucción. Sí. ¿Le parece que la negligencia del señor Mazón el día 29 de octubre, su no estar donde debía, su incapacidad para tomar decisiones, su no proteger a la gente, su reclusión en el Ventorro o en un parking haciendo Dios sabe qué, no eran ya motivos suficientes para haber dimitido ese día? Mire, el señor Mazón dimitió y el señor Mazón es expresidente de la Generalitat. Me sorprende mucho que haga usted preguntas sobre una persona que ha dimitido y no hagamos ninguna reflexión señor Mazón, sobre las personas señor que Feijóo, siguen ¿le recomendó usted al señor Mazón que dimitiera? Son todas. ¿Le recomendó usted al señor Mazón que dimitiera? Señor Mazón, le he dicho desde el principio que tenía que unir su futuro político al éxito de la reconstrucción. Y después de la falta de ejercicio de competencias por parte del Gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el Gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana. Después de una agresión. Mire, señor Mazón, tengo que acabar, pero usted ha sido cómplice necesario durante un año de las mentiras del señor Mazón. Usted desde el principio ha mostrado más interés por el relato para despejar las responsabilidades del PP de Valencia que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y por eso yo creo que usted en toda esta crisis ha actuado más como encubridor de la gestión negligente y homicida del señor Mazón. Nada más y muchas gracias.